Nuestra investigación tiene como objetivo evaluar la influencia del cambio en el uso del suelo sobre la captura de carbono a causa del establecimiento de monocultivos de palma de aceite para la producción de biodiesel en las zonas palmeras de Colombia en un lapso temporal de 2011 a 2018. Además, se tiene como objetivos específicos realizar un análisis estadístico de los datos reportados por el DANE referentes a los cambios del uso del suelo empleando el software de programación científica Spider en lenguaje Python y determinar las relaciones matemáticas y visualizaciones asociadas a los cambios en el uso del suelo a monocultivos de palma de aceite y su influencia sobre el desbalance de la captura de carbono. Para cumplir este objetivo se parte de la identificación del problema que se va a abordar en este proyecto. Posteriormente se realiza la revisión sistemática de literatura por medio de la base de datos Scopus y la visualización de dichos resultados por medio del software PostViewer. Posteriormente se realizó la recopilación de datos históricos en un periodo de tiempo de 2011 a 2018 con datos tomados de fuentes oficiales del DANE. Posteriormente se realizó una adecuación de estos datos recopilados con los factores de conversión y de captura de carbono para el cambio en el uso del suelo. Por último, ya se realizó el ingreso de los datos acondicionados en el software Spider, se realizó la identificación de los tipos de visualización más apropiados para los datos que teníamos. Finalmente se realizó el código en Spider para la visualización de los datos y se realizó el análisis de dichos resultados. A causa de la crisis energética mundial se ha comenzado a promover la fabricación de combustibles que generan un menor impacto ambiental, como el biodiesel, el cual se fabrica principalmente a partir de palma de aceite y cuyo cultivo ofrece ciertos beneficios ambientales, dependiendo del cambio en el uso del suelo, como mejorar la calidad edáfica, reducir el potencial de erosión y lixiviación del suelo con respecto a las plantaciones en suelos degradados. Según cifras reportadas en el 2019, Colombia, con 1.53 millones de toneladas de aceite de palma, era el cuarto mayor productor a nivel mundial. Sin embargo, este auge ha traído consigo varios impactos ambientales negativos para el país, como son la eutrofización, la acidificación y la disminución en la captura de carbono en algunos ecosistemas, el cual depende principalmente del cambio en el uso del suelo, ya que aquellos que involucran deforestación de bosques y selvas son los que tienen un desbalance en la captura de carbono. Se realizó un análisis de gráficas de barras con el fin de identificar la transformación de las tierras que pasan a cultivos de palma de aceite. Al momento de efectuarse el cambio de coberturas de tierras de bosque a monocultivos de palma, se observa que en el periodo comprendido de 2011 a 2018, la zona que tiene una mayor transformación es la zona centro, a tal punto de alcanzar casi 20.000 hectáreas en un año. De acuerdo a las tierras degradadas a monocultivos de palma de aceite, la zona que tiene mayor transformación es la zona centro, a tal punto de alcanzar casi 500 hectáreas en un año. Por otro lado, las tierras de ganadería que pasan a monocultivos de palma, se observa que la zona que tiene una mayor transformación directa es la zona oriental, a tal punto de alcanzar casi 200.000 hectáreas en un año, lo cual se relaciona con que según los estudios realizados y los reportes dados por Fedepalma, la zona oriental es la que tiene una mayor producción de palma de aceite y que a su vez es la región con mayor producción de ganadería en el país. Para el cambio directo del uso del suelo de tierras agrícolas estacionarias a monocultivos de palma, se observa que la zona que tiene mayor transformación es la zona oriental, hasta el punto de alcanzar 2.000 hectáreas en un año. Del mismo modo, cuando pasan de tierras de cultivo perenne a monocultivos de palma de aceite, se observa que la zona de mayor transformación es la zona norte, a tal punto de alcanzar más de 12.000 hectáreas transformadas en un año. De acuerdo a la captura de carbono por cambio directo de uso de suelo, se observa en la primera gráfica que el cambio de bosque a monocultivo de palma, una que presenta un mayor promedio de captura antes del cambio directo de uso de suelo, se asocia a la zona centro, capturando aproximadamente 3 millones de toneladas de carbono por hectárea, posiblemente porque en esta zona se presenta la mayor cobertura de tierras forestales. Asimismo, la zona centro se observa un dato atípico extremo de mayor captura de carbono y en adición a ello, en esta zona se presenta una mejor distribución de los datos. Después del cambio de bosque a cultivos de palma, se observa un total reducido de la captura de carbono, donde la zona centro, que capturaba aproximadamente 3 millones de toneladas de carbono por hectárea, pasa a capturar aproximadamente 1.500.000 toneladas de carbono por hectárea. En la conversión de las tierras degradadas a los cultivos de palma, se observa un incremento en la captura de carbono después del cambio. De la zona centro, que capturaba menos de 10.000 toneladas de carbono por hectárea, pasa a capturar entre 30.000 y 40.000 toneladas de carbono por hectárea.
lo cual resulta bastante positivo para el stock del carbono del suelo. Respecto a las tierras ganaderas a monocultivos de palma, se observa que la captura de carbono para las 4 zonas no pasa de los 2.500.000 toneladas de carbono por hectárea antes del cambio. Sin embargo, en la gráfica de la derecha se observa que después del cambio, el incremento de la captura para las 4 zonas palmeras evidencia, ya que la zona oriental, que capturaba menos de 2.500.000 toneladas por hectárea de carbono, pasa a capturar aproximadamente 13 millones de toneladas de carbono por hectárea. En esta gráfica se presenta una distribución del total de captura de carbono antes del cambio del uso del suelo de tierras de cultivo perenne a monocultivos de palma. Para el gráfico de cajas y bigotes de la izquierda se observa que la distribución es de mayor dispersión y presenta una mejor variabilidad de los datos en la zona norte, capturando aproximadamente 200.000 toneladas de carbono sobre hectárea. Sin embargo, en la gráfica de la derecha se observa el total de captura de carbono después del cambio de tierras de cultivo perenne a palma, donde se observa un incremento en los niveles de captura de carbono, ya que la zona norte, que capturaba aproximadamente 200.000 toneladas de carbono sobre hectárea en promedio, pasa a capturar entre 500.000 y 600.000 toneladas de carbono sobre hectárea. Evidencia una tendencia positiva respecto a las tierras con bosque versus las hectáreas con palma de aceite, de lo cual se infiere que a medida que aumentan las plantaciones de palma, la cantidad de hectáreas de bosque se incrementa, así se hayan presentado dos datos atípicos. Respecto al total de tierras de bosque a tierras de palma versus tierras de bosque, se evidencia que a medida que aumentan las tierras de bosque, aumenta el cambio de tierras de bosque a tierras de palma, debido a que a mayor disponibilidad de tierras de bosque, se lleva a cabo una mayor transformación de la cobertura vegetal. De igual forma, en la gráfica de la derecha, que representa las tierras de bosque a tierras de palma versus tierras de palma totales, se evidencia que a medida que se siembran más hectáreas de palma, se genera un mayor cambio en el uso del suelo y por lo tanto la cantidad de hectáreas con palma aumenta, ya que a medida que aumenta la demanda de aceite de palma, serán necesarias más hectáreas con este tipo de planta y por ende las tierras deforestadas de bosque aumentarán. Respecto al total de tierras degradadas a tierras de palma versus tierras degradadas, se evidencia que a medida que aumentan las tierras degradadas, aumenta el cambio de tierras a palma y se presenta una buena correlación de los datos. Esto debido a que, según estudios, las tierras degradadas son las más beneficiarias para la transformación a cultivos de palma, debido al balance positivo en el stock de carbono del suelo. En la última gráfica se evidencia que al aumentar las hectáreas sembradas de palma, se incrementa el cambio en el uso del suelo de tierras degradadas a palma. De observar que la zona suroccidental tiene una mayor captura de carbono antes del cambio indirecto del uso del suelo de tierras de bosque, que era de 13.000 toneladas de carbón sobre hectárea aproximadamente, y presenta un dato atípico en la captura de más de 15.000 toneladas de carbón sobre hectárea. No obstante, al momento de realizar la transformación de tierras de bosque a tierras agrícolas estacionales, captura en toneladas de carbono se reduce drásticamente hasta quedar por debajo de las 5.000 toneladas de carbono sobre hectárea, lo cual representa un cambio negativo en cuanto al balance del stock del carbono. Asimismo, se presenta con las tierras agrícolas perennes, donde se observa que en la zona norte tiene una captura de carbono antes del ILUC de las tierras de bosque de casi 100.000 toneladas de carbono aproximadamente. No obstante, al momento de realizar la transformación de tierras de bosque a tierras agrícolas perennes, la captura de carbono se reduce drásticamente hasta quedar por debajo de las 50.000 toneladas de carbono sobre hectárea, lo cual vuelve a representar un cambio negativo en cuanto al balance en el stock del carbono. Y asimismo sucede con las tierras ganaderas. Se puede observar que la zona oriental tiene una mayor captura de carbono antes del cambio indirecto del uso del suelo de las tierras de bosque, que era casi de 11 millones de toneladas de carbono sobre hectáreas. No obstante, al momento de realizar la transformación de tierras de bosque a tierras ganaderas, la captura de carbono sobre hectárea se reduce hasta los 2 millones de toneladas sobre hectárea, cual representa el cambio negativo más representativo en cuanto al balance del stock de carbono. Aquí la primera representa el tiempo de recuperación del carbono asociado a las tierras agrícolas estacionales. La primera barra representa el cambio directo del uso del suelo de tierras agrícolas estacionales a tierras de palma, donde se puede evidenciar que el tiempo de recuperación del carbono es negativo, aludiendo a que no se generaría ninguna deuda de carbono. No obstante, cuando se supone que el 10% de este cambio directo del uso del suelo posteriormente pasó a ser deforestado de las tierras de bosque, el tiempo de recuperación del carbono disminuye. Por lo tanto,
Conforme se incremente el porcentaje de cambio indirecto del uso del suelo, mayor va a ser la deuda de carbono y asimismo el tiempo de recuperación del carbono. De igual forma sucede con las tierras agrícolas perennes y las tierras ganaderas, donde al involucrar únicamente el cambio directo del uso del suelo, aparentemente no se genera una deuda de carbono. No obstante, al plantear un escenario pesimista donde el 100% tanto de las tierras agrícolas perennes y de las tierras ganaderas pasaran a ser posteriormente deforestadas de las tierras de bosque, el tiempo de recuperación del carbono llegaría a ser mayor a 8 años, generando una deuda de carbono considerable al suelo. Como conclusiones de este trabajo se tiene que entre el año 2017 y 2018 la zona con mayor cambio directo del uso del suelo de tierras de bosque a tierras de palma fue la zona central, con casi 20.000 hectáreas. De esta misma forma, el cambio directo del uso del suelo de tierras degradadas a tierras de palma en la zona centro son de casi 500 hectáreas. Por otro lado, el cambio directo del uso del suelo más grande es aquel que involucra tierras ganaderas a tierras de palma, y este se da en la zona oriental, con casi 200.000 hectáreas. Asimismo, el cambio directo del uso del suelo que involucra tierras agrícolas estacionarias a tierras de palma se transforman casi 20.000 hectáreas en la zona oriental. Y por último, el cambio directo del uso del suelo de tierras agrícolas perennes a tierras agrícolas de palma, la zona más transformada es en la zona norte con casi 12.000 hectáreas. Por otro lado, se tiene que el cambio directo del uso del suelo de tierras de bosque a tierras de palma no es viable con respecto al tiempo de recuperación del carbono, ya que el potencial de almacenamiento de este elemento es reducido cuando se da la transformación de tierras de palma, ya que las tierras de palma capturan mucho menos que las tierras de bosque. Por lo tanto, el tiempo de recuperación del carbono es de 16 años en comparación con otros cambios directos del uso del suelo. Tal como lo evidenciamos en las anteriores diapositivas, donde se ilustraba la influencia del cambio indirecto del uso del suelo sobre la captura y el tiempo de recuperación del carbono, se llega a la conclusión de que si se aumenta la tasa de cambio indirecto del uso del suelo, el efecto, principalmente sobre el tiempo de recuperación del carbono, va a ser generar una deuda del mismo. Considerando únicamente el cambio directo de uso de suelo, la captura de carbono antes y después de tierras degradadas a tierras de palma en la zona centro pasó de 10.000 a casi 40.000 toneladas de carbono por hectárea. Asimismo, el cambio directo de tierras ganaderas a tierras de palma en la zona oriental pasó de 2.500.000 a 13 millones de toneladas de carbono por hectárea. Antes del cambio indirecto de tierras de bosque a tierras agrícolas estacionarias, la captura de carbono pasó de 13.000 toneladas de carbono por hectárea a 5.000 toneladas de carbono por hectárea. Y el cambio indirecto de tierras de bosque a tierras agrícolas perennes pasó de 100.000 a 50.000 toneladas de carbono por hectárea. Finalmente, para el cambio indirecto de tierra de bosque a tierras ganaderas, la captura pasó de 11 millones a menos de 2 millones de toneladas de carbono por hectárea. De esta forma, cuando se involucra el cambio indirecto de uso de suelo, se logra ver el efecto negativo sobre la captura de carbono. Y por eso no se recomienda realizar un cambio directo de tierras ganaderas y de tierras agrícolas a tierras con cultivos de palma.